Muchas gracias a los hermanos que me antecedieron, tanto a Alex Leitón como a Arnoldo. Gracias por los mensajes. Como siempre, yo trato de hacer como un foro mío personal con ustedes de los dos primeros mensajes, cuando me toca a mí el tercero. Yo quiero resaltar algo de lo que mencionó Leitón, y es de Marcos 10:51. ¿Cuál es la pregunta que el Señor le hace al ciego? Y yo siempre me he puesto a pensar en esa pregunta. No es obvio, no era obvio. Un ciego, ¿qué va a pedir un ciego? Dame mucho dinero. Dame mucho dinero. ¿Qué va a pedir un ciego? Dame un carro nuevo. Pero ¿por qué el Señor le hace la pregunta? Esa es la pregunta. Perdón, siempre me pasa. ¿Por qué hace la pregunta el Señor? Ay, Dios mío. No, ya la apagué. Tiene que llegar a arreglar la red de... sí, bueno, si suena, contestas allá. O sea, era obvio. ¿Qué es lo que quiere? Y lo que les decía, yo creo que el Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestra necesidad. Ahí está, contesta por favor. Bueno, sí, pero no aquí. Es que tienen que llegar a reparar el internet porque hemos estado con problemas. Si ustedes prestan atención, en Jeremías capítulo 24 hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que lo leí hace unos días y que fue parte del mensaje a la carrera el domingo pasado. En Jeremías 24 el Señor le habla a los pobladores de Judá y les dice que los que van a ir al exilio, Él les va a hacer bien y les va a dar un corazón, un nuevo corazón, algo así dice. No lo vamos a leer ahorita. Y lo dice 2 veces. Pero el que se quede en Jerusalén, incluso va a perder la vida. Y yo me puse a pensar ese día, y lo compartí ayer con una muchacha que está pasando problemas serios. Yo le decía, el problema, y tiene que ver con lo que dice Arnoldo también, y con lo que dice Leitón, es que a veces nosotros queremos hacer lo que queremos, que es lo que nos parece correcto. Porque aquello otro me parece sufrimiento, me parece, imagínense para un judío abandonar su tierra, la tierra prometida. Y Dios le está diciendo, los que se vayan va a ser para bien. Y no es solo eso, yo los haré regresar. Léanlo, Jeremías 24. Y los que se queden por cabezones, ustedes la van a pasar mal. Y yo creo que nosotros en mucho tenemos esas cabezonadas de que no queremos creer ni obedecer a la palabra de Dios, porque incluso podemos conocer, podemos creer, pero la tercera parte es obedecer. O sea, las tres van de la manita. Conocerla, creerla y obedecerla. Bien, nada más quería hacer esa reflexión porque ese Jeremías capítulo 24 me llamó mucho la atención porque lo que aparentaba para la vista humana ser una pérdida en realidad era la voluntad de Dios para edificar y sanar a su pueblo para que regresara, y ya sabemos lo que pasó después con Nehemías. ¿Ok? Nada más esa reflexión. El lunes pasado, ustedes saben cómo Dios usa a las mujeres. El lunes pasado, en la reunión de fraternidad, me dice doña Susan, lástima que Beatriz está allá afuera, pero bueno, me dice doña Susan, ¿qué pasó con lo que ustedes nos iban a hablar del viaje a Corea? ¿Verdad? Usted me dijo más o menos, palabras más, palabras menos. Y dije yo, caray, ¿sí es cierto? Sí es cierto. Yo
me le rí en eso. Hoy no vamos a hablar de todo lo que vimos en Corea, pero yo sí quiero hablarle, y gracias doña Susan por haberme hecho reflexionar y volver a rebobinar el cassette. Y yo quiero hablarles acerca del fundamento, voy a escribirlo así, esto es una WEA, que es la Asociación Mundial de Evangelismo para la Evangelización. ¿Ok? A esa asociación es a la que nosotros, digamos, formamos parte, aunque no lo es así. O sea, no formamos parte formalmente, porque no estamos adscritos a una lista de iglesias formal con inscripción y todo eso, pero a ese grupo vamos, WEA. Es más, tienen página en internet, la pueden buscar así, WEA, en Corea, y ahí van a encontrar algunos de los materiales que yo les voy a mencionar aquí. Quiero ir primero sobre 3 fundamentos, esto es personal. ¿Qué dice primera de Timoteo 2, versículos, caray, no los puse. Pero primera de Timoteo 2, ahí nos dice cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, este es un 1, que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad y sean salvas. Eso es lo que dice ahí. Que los hermanos han estado hablando de eso. Arnoldo lo mencionó. Hay que hablar de Cristo. Porque el deseo de Dios es que las personas escuchen la verdad, no escuchen cuentos, no escuchen inventos, no escuchen psicología, no escuchen lo que quieran, misticismo desde los púlpitos. Dios quiere que la verdad sea proclamada desde el púlpito. Además, aquí lo tengo, 4 y 5. Primera de Timoteo 2, 4 y 5. ¿Okay? Eso es lo que nos dice primera de Timoteo. Ese es el deseo de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón de Cristo? ¿Por qué Cristo? La pregunta que nos hizo ahora Arnoldo. ¿Por qué? ¿Para qué Cristo? Y la respuesta está en Lucas 19:10. Lucas 19:10, que nos dice que para esto he venido, para buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la razón de Jesús. Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que debemos tener claro lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, nos dice algo que es muy importante. Yo fui formado en mis primeros años de vida cristiana, fui formado en que bueno, no solo en los primeros, en muchos después, que a uno le decían, arrepiéntase de su pecado y póngale nombre ahí. Y siempre he dicho, no sé por qué, pero siempre son pecados sexuales a los que se hacen referencia, ¿verdad? Arrepiéntase de la fornicación, arrepiéntase de esto, y después venga a la iglesia. O como oí yo a alguien decir, si usted va a ir a la iglesia, primero tiene que asumir un compromiso con usted mismo de que usted va a ser fiel a la iglesia. No. ¿Por qué? Porque Romanos 7 y 8, esto sí lo voy a leer, 8, 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una persona sin Cristo no puede ajustarse a la ley de Dios, así de sencillo. Entonces, cuando yo predico, deje su pecado, póngase en orden, primero jure una fidelidad a Dios que no tiene, ¿verdad? Estoy haciendo personas religiosas. Y el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, es imposible. Entonces tenemos que tener claro
el deseo de Dios, la razón de Cristo y la imposibilidad humana de hacer algo para recibir su salvación. Número 4, que ustedes lo saben, Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. 8 y 9. Ustedes lo saben, por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues, porque es gracia de Dios. O sea, ahí vamos, y quiero que veamos más o menos una secuencia en todo esto, ¿verdad? ¿Y qué tenemos finalmente? Tenemos, número 5, la razón de nosotros, Marcos 16, 15. Y estoy apuntando solo algunos, ¿verdad? Porque la idea no es, en este momento no es profundizar en esto, pero Marcos 16, 15 nos habla de la importancia, la responsabilidad y la obligación de predicar el Evangelio a todas las naciones. Sobre esta base, que esto es, digamos, un fundamento muy genérico, pero que se basa en la voluntad de Dios, es que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Que eso es lo más importante, que sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Estas dos cosas tienen que ir juntas. ¿Por qué Cristo? Lo que nos habló Arnoldo. Marcos 16, 15, perdonen la letra. Ok. Pero esa es la razón, el deseo de Dios, la razón de Cristo, la imposibilidad humana, ¿verdad? O sea, no prediquemos, mire, pórtese bien para que pueda ir a Dios. Eso es error garrafal, estamos haciendo religiosos. Y lo peor, estamos engañando a la gente. No se nos olvida aquí un mensaje que nos compartió el pastor Isaac hace muchos meses, que él decía, lo peor que le puede pasar a una persona es creer que es salvo. ¿Verdad? Y él nos decía, examínense, porque podríamos estar creyendo que somos salvos. Y cuando aplicamos este tipo de cosas, tal vez estamos haciendo personas que creen que son salvos. La salvación es por gracia, y este quinto paso, que es, ahora sí, lo que tiene, comparta. Ok. Digamos, ese es el fundamento básico que yo hoy quiero compartir con ustedes, pero ahora quiero compartirles lo que esta asociación, y repito, va a ser en términos muy generales, esta asociación promueve, digamos, como cuerpo del mensaje. ¿Okay? ¿Cuál es lo más importante, y que Beatriz lo compartió el domingo pasado? ¿Qué fue? El camino de salvación. El camino de la salvación. Nosotros no podemos instruir, o no debemos, puedo usar esa palabra, no deberíamos instruir a otra persona que no haya pasado por aquí, que pueda comprender cuál era el deseo de Dios originalmente, que pueda comprender lo que se menciona ahora, el pecado original, que pueda comprender también las consecuencias del pecado original, que pueda comprender cuáles han sido y siguen siendo los esfuerzos humanos para acercarse a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los hombres para tratar de acercarse a Dios? Y también que puedan comprender que la única solución es Cristo, ¿verdad? Toda persona debe comprender esto. Debe comprender y tener claro eso. Todo creyente. Y después, las bendiciones de un hijo de Dios, ¿verdad? Y las seguridades de un hijo de Dios, sobre qué debería estar seguro un hijo de Dios, me refiero a nosotros, ¿verdad? Y finalmente,
no sé cómo dice, pero lo voy a poner así, el privilegio de un hijo de Dios, que es predicar el evangelio o compartirlo. Privilegio. ¿Verdad? Que es la evangelización. Ese es el nombre que usamos, ¿verdad? ¿Cuál es el privilegio de un hijo de Dios? La evangelización. Yo he dicho varias veces que conozco una pastora que para explicar esto dura meses. O sea, no una semana. Beatriz nos hizo una barnizada el domingo pasado de 1 hora de todo esto. ¿Verdad? Pero esta es, por aquí, es la puerta de entrada, llamémoslo así. Esta es la puerta de entrada de lo que es el fundamento de lo que la Asociación para la Evangelización Mundial promueve, ¿verdad? Y que en teoría todos nosotros, bueno, todos los miembros de esta iglesia deberían ya haber pasado por ahí, ¿verdad? O sea, ya deberíamos haber pasado por ahí. ¿Qué es lo que sigue? Segundo, las cartas del Evangelio. Las cartas del Evangelio es un librito de 10 lecciones. Esas 10 lecciones las voy a mencionar para que nada más tengamos una idea. Obviamente no vamos a entrar en el detalle, pero la primera es ¿por qué el ser humano no tiene felicidad? Esa primera lección le responde a usted eso. ¿Por qué la gente vive mal? Llamémoslo así. La segunda lección, ¿por qué el ser humano no puede encontrarse con Dios? Que es, todo está relacionado a esto, por eso es que no podemos brincarnos el camino del Evangelio. ¿Por qué el ser humano no puede encontrarse con Dios? O sea, es imposible. Primero que nada está la separación del pecado original y después no hay ningún esfuerzo humano que pueda resolver eso. El tercer encuentro o tercera lección es cómo podemos encontrarnos con Dios. Ok, ya sé que tengo un problema de, digamos, de agobio, de infelicidad, de problema. Segundo, sabemos que no me puedo encontrar con Dios, entonces viene la respuesta. Entonces, ¿cómo lo puedo encontrar? Ok, entonces esa es la tercera lección. La cuarta lección es, ¿por qué solamente Jesús? O sea, ¿por qué no puede ser Mahoma? ¿Por qué no puede ser Buda? ¿Por qué no puede ser aquí la virgencita que tenemos? Contestarle, por favor, para no contestarle. ¿Por qué no puede ser la Virgen? ¿Por qué no pueden ser mis buenas obras? Para los que no son miembros de la iglesia, aquí una vez nos llegó un señor, hace 2 años exactamente, llegó, se sentó por ahí, por donde está Leitón en este momento, y él levantó la mano cuando estamos en el mensaje y nos dice más o menos de estas palabras: ya yo lo he hecho todo, lo único que me falta es darle de comer a los pobres. Y si esta iglesia le da de comer a los pobres, yo quiero congregarme aquí. Mi respuesta fue el camino de salvación. Cuando hablé de que había que resolver un problema de pecado, el Señor se levantó y se fue. Salvación por obras. ¿Verdad? Él creía igual que el joven rico, ¿recuerdan? El joven rico, ya todo eso lo cumplí desde mi juventud. Entonces el Señor le dijo, vende todo y vuelve, ahora y sígueme. Bueno, ¿por qué solamente Jesús es el único camino para nosotros? Responde a esa pregunta. El quinto es, ¿por qué no tengo seguridad? Ok, ya recibí a Cristo, ¿por qué no me siento seguro? Porque a veces dudo, porque a veces tengo problemas de dudas, ¿verdad? Ese quinto estudio responde a eso. El sexto, que es importante, ¿cómo he cambiado yo que he recibido la salvación? ¿En qué cambio? ¿Qué cambios provoca en mí el haber recibido a Cristo? El número 7, y bueno, ¿y ahora qué? ¿A partir de ahora qué? ¿Cómo es mi vida después de aquí? Después de haber recibido a Cristo. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo mío? ¿Verdad? Responde a esa pregunta. La séptima es,
¿Cómo debo comenzar ahora? Tal vez es mejor decir cómo debo seguir ahora. O sea, después de que recibí a Cristo, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Verdad? ¿Qué sigue? ¿Cómo sigo? ¿Verdad? Obviamente cada uno de esos tiene 4 o 5 subpuntos que todos en cada estudio al final habla de sanidad. Siempre. El tema último es la sanidad. ¿Cuándo se revela el poder de Dios? Un poco lo que nos decía Leitón. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo me está guiando? ¿Cómo puedo dar evidencia? Es que yo sé que yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Qué evidencia tengo yo de que yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo le puedo decir yo a Marvin, yo sé que yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo por A y B o C? El noveno, y esto lo van a ver una y otra vez, la oración es una ciencia espiritual. Palabra de Dios sin oración, lo decía yo el domingo, es únicamente una persona que quiere escuchar, pero no quiere decir nada. Oración sin palabra de Dios es una persona que solo está hablando y hablando y hablando, sin escuchar al autor de la creación, ¿verdad? Entonces, la oración es una ciencia espiritual. Y el 10º encuentro es ¿por qué desaparecen las enfermedades cuando oramos? Responde a eso. ¿Qué pasa si estoy enfermo? ¿Qué pasa con mi oración? ¿Verdad? Y es el enfoque bíblico hacia la enfermedad. Quiere decir que alguien que está con cáncer va a ser sanado del cáncer. Si Dios quiere, sí. Y si Dios no quiere, bueno, la oración me va a guiar a comprender la razón del por qué ese cáncer. ¿Verdad? ¿En qué se glorifica Dios en eso? ¿Qué es esta situación que que va a llevar gloria a Dios? Igual que lo del ciego ahora. ¿En qué? ¿Okay? Entonces, esto en buena teoría debería llevarse en un lapso más o menos de 3 meses, que nunca se cumple, ¿verdad? De 3 meses con una reunión mensual de más o menos 1 hora. Perdón, semanal, sí. Pero, bueno, vos que lo has hecho muchas veces, sabes que no, o sea, esto se puede convertir en 1 año fácilmente. 6 meses, bueno, 6 meses. Digamos, 6 meses. ¿Por qué? Porque hay una interacción, ¿verdad? O sea, vamos a ir compartiendo el mensaje. Las personas que nos comparten esto, ellos son más de la idea de compártalo y déjalo nada más que la persona lo vaya comprendiendo, pero no lo explique. Porque ahora vamos a este otro, que sería el número 3, que se llama Nueva Vida. Exactamente. Nuevo vivir. Si ustedes ven, esto es una secuencia progresiva desde la persona que no conoce a Cristo, el que no conoce a Cristo, tiene que conocer lo elemental de Cristo. Lo más importante, el deseo de Dios, que tenga salvación. ¿Qué es lo que sigue? Esto es un fundamento para el creyente nuevo. Sí, por eso dije secuencia. Y esto es para el creyente nuevo, digamos, más avanzado. Estas son 20 lecciones. Igual, pensando una por semana, ya aquí estamos hablando de más o menos 6 meses, pero esta sí es 1 año, ¿verdad? Es 1 año. La mayoría de los miembros de la iglesia ya lo han pasado por estos 2. Incluso cartas del Evangelio lo hemos estado dando en escuela dominical nuevamente en los últimos meses. Nueva vida, nuevo vivir, les digo, tiene 20 lecciones. La versión que tengo aquí no es la más reciente,
ya esta está siendo revisada y hago esa advertencia. Pero tengo la versión actual impresa, es que aquí la tengo digital. Lección número 1, el camino de salvación. Volvemos al camino de salvación. ¿Por qué? Porque ya este es un creyente más avanzado, ya este es alguien que aspira a compartir el evangelio con otras personas. Entonces ya tiene que consolidar su vida cristiana. Ajá. Ya un discípulo, o sea, ya se va perfilándose como un discípulo, ¿verdad? Hay otro que es el número 4, que es para el discípulo. Ahorita vemos esta discípulo, ¿verdad? Okay. ¿Qué dice? El número 2, o encuentro número 2, la salvación solo se encuentra por Cristo. Ven, otra vez, Cristo, salvación. Seguimos sobre este tema, y es también una ampliación de esto. O sea, ya aquí se entra a más profundidad, más versículos, más sustento bíblico de lo que esto aquí eran. Todo esto son 100 versículos. Todo eso, ¿verdad? Más bien, a usted le tocó escribirlos todos a mano. Ya aquí ya estamos aumentando la cantidad de versículos para darle más respaldo espiritual. Tercera lección, ¿por qué creemos en Cristo? Y bueno, ahí el versículo fundamental es Filipenses 3:20 y estamos hablando de la ciudadanía celestial. Lección número 4. La evidencia del nuevo nacimiento. ¿Cómo sé yo realmente que he nacido de nuevo? ¿Qué da testimonio de mí, a mi vida? Número 5. ¿Cómo puedo resolver mis heridas personales? Todos nosotros arrastramos heridas de nuestra vida del pasado, ¿cierto? Bien. Todos nosotros tenemos alguna herida, algo que nos ocurrió de chiquitos, de adolescentes, de maduros o ya de mayores, que todavía arrastramos. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo atendemos esas heridas del pasado? Lección número 6, ¿cómo entender correctamente el problema espiritual? O sea, esos problemas, esas heridas del pasado, pregunta, ¿tienen un trasfondo espiritual o han producido un trasfondo espiritual en nuestras vidas? ¿Cómo lo resuelve? Porque no solo se trata de decir, mire, sí, usted tiene un problema espiritual, pero ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? Como decía Leitón, ¿a quién acudo? ¿Verdad? Le pregunto al psicólogo, voy donde el psicólogo para que me atienda el psicólogo. Y el psicólogo o la psicología, y con respecto a ellos, reconozco el valor de la ciencia, pero la psicología no resuelve. La psicología a veces te justifica el problema. Si usted tiene razón de que sea homosexual, siga siendo homosexual. Porque su visión no es la palabra de Dios. Estoy diciendo un ejemplo nada más. Lección número 7, retos de nuevos conflictos. Lección número 8, otra vez, la vida en oración. Vean que vuelve la oración, y la oración la vamos a estar escuchando una y otra vez. Es más, en la oración estamos hablando de oración, conceptos como oración a tiempo marcado, por ejemplo. ¿Qué? La iglesia de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Es el número 9. Número 10, la oración es una ciencia espiritual. Ven, otra vez la repetimos. Ya, pero siempre van a hablar de lo mismo. La Biblia habla de que es necesario repetir. Es necesario repetir. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento varias veces se menciona, vamos a repetir lo mismo para que ustedes se les afirme. Lección 11, vida de adoración. Lección 12, la vida continúa en la palabra. Oración, palabra. ¿Ah? Los tres hoy, ok. Lección 13, continúa en lo que has aprendido. Eso con base en 2 Timoteo 3, o sea, perseverancia.
Lección 14, sanidad espiritual. ¿Cuántas personas tenemos en nuestras iglesias que están enfermas espiritualmente? O sea, pueden tener salvación, no vamos a discutir eso, pero tal vez están espiritualmente enfermas, necesitan esa sanidad espiritual, como estos casos que hemos visto últimamente hoy. Lección número 15, sanidad de las heridas del corazón. ¿Cómo voy a sanar eso? Lo que me hicieron hace 10 años, lo que me hizo alguien muy querido cuando yo era niño. ¿Cómo lo voy a sanar? Vamos donde el psicólogo. No hay donde el psicólogo. Vamos a la palabra, vamos a la oración. Y aquí están las respuestas a eso. Sí. Lección 16, estilo de una vida sanada, o sea, evidencia. Número 17, sanidad mental también. Número 18, sanidad física también. ¿Ve? 3 sanidades, espiritual, mental y física. 19, la familia. 20, sanidad para la familia. Okay. Eso es llegar hasta aquí. De aquí a aquí llevamos más de un año ya siendo perseverantes, ¿no? Y después sigue para el discípulo lo que se llama el mensaje del evangelio. ¿Para qué? Para el campo. Estas son, ¿cuántas lecciones? Como 36, no, como 50 y algo. Digamos, más o menos 60 lecciones. Sí. Ok, eso, por eso dice, mensaje del evangelio para el campo. Ya aquí es para alguien que usted dice que es discípulo, que es una persona que es fiel, me refiero fiel en la iglesia. 36 son, pero 36 era solo la primera parte. Lo que yo les di a ustedes, eso era solo la mitad. Sí, yo les di solo la mitad. Ajá. Entonces son 72, más o menos 70 lecciones. O sea, ya ahí estamos hablando de 2 años o más, suponiendo que estamos viéndonos una vez por semana, ¿no? O sea, pero ya eso es para alguien que usted como pastor, o yo como pastor, o él dice, pastor, yo quiero ser entrenado para compartir el evangelio con mayor respaldo, con mayor fundamento. Estos son desde el punto de vista documental, la base de la evangelización. Y digo desde el punto de vista documental, o sea, que usted tiene el folletito. Estos que yo tengo aquí en la tableta son viejos, o sea, son versiones anteriores, ya hay versiones que se ajustaron el lenguaje un poquito, porque estas eran traducciones un poco duras, pero ya hay versiones nuevas, digamos. Algunas de estas, busquen en la página WEEA, y hay algunas de esas las puede descargar, ahí, están disponibles. Sí, ahí se pueden ver los cultos, algunos cultos, no todos, ¿verdad? Ok, esto es desde el punto de vista documental, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista, digamos, de fundamentos, no hablemos de fundamentos, es que no sé si decir teológicos, pero no, fundamentos no es la palabra, lineamientos, porque el fundamento es Cristo, y no puedo cambiar eso, ni debo. Hay ciertos lineamientos que sigue la organización y tenemos que comprender que, bueno, esto viene de un señor que empezó hace 30 y poco de años, hace, no sé, 40 años o por ahí, que ha desarrollado en 40 años todo un sistema, ¿verdad?
Y los coreanos son muy tirados a ser metódicos, a tener orden y a condensar cosas. Es decir, lo que ahora dijo Beatriz, que dijo 3 hoy, para decir el más sencillo. Ellos le dicen a usted, es que hay que ser los 3 hoy. Y si usted nadie le ha explicado qué es, se queda. ¿Y qué es eso? Bueno, 3 hoy es la lectura de la palabra de Dios, la oración y compartir el evangelio. Esos son los 3 hoy. Entonces ellos, para no decir, ya oró, ya estudió la palabra hoy, ya compartió el evangelio con alguien, le dice, ya hizo los 3 hoy. ¿Me explico? Y ellos son muy dados a ese tipo de condensaciones. ¿Ok? Ahora, ¿sobre qué lineamientos? Y aquí no voy a entrar en detalles para poder terminar pronto y no aburrirlos. ¿Sobre qué lineamientos, digamos, gira toda esta estructura de la organización? O sea, ¿qué se le dice a nosotros, digamos, los que hemos ido a algún entrenamiento de aquí, los 3 miembros de la iglesia que están aquí han ido a entrenamientos? Marvin y Arnoldo han ido a Panamá, han estado en una semana completa, ¿verdad? Beatriz y yo hemos ido a Panamá y hemos ido a Corea, ¿verdad? En Corea hemos estado en varias ocasiones 40 días completos, que es solo entrenamiento. La última vez fueron de 4 semanas, o sea, 30, ¿verdad? Pero, digamos, y en ese entrenamiento, que fue la pregunta que me hizo doña Susan, bueno, ¿cuándo nos va a hablar de Corea, verdad? ¿Qué es lo que nos enseñan? Bueno, esto, pero con estos lineamientos. O sea, ¿cuál es la ruta que vamos a seguir? Para lograr esto, ¿qué ruta vamos a seguir? ¿Hacia dónde? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Cómo nos vamos a orientar? Entonces, estos son solo nombres, de momento. Ellos hablan de las 21 esencias. Por eso les digo, esto hay que tenerle paciencia por eso. ¿Qué son las 21 esencias o puntos fundamentales de la vida? O sea, ¿qué debe tener alguien que desea ser predicador o una persona que proclama el evangelio, un discípulo, como conceptos fundamentales? En Monte Calvario, Monte de los Olivos, el concepto de aposento alto, cuál es el mandato celestial, cuál es el llamado celestial, cuál es la misión celestial, etcétera. Son 21 conceptos básicos. Yo eso los empecé a compartir hace 3 años en los mensajes de los martes, del miércoles, después lo cambiamos a otra cosa. Pero ahí están, son 21 elementos básicos como para ir formando. Tener un corazón, todo el corazón, continuidad, o sea, ser perseverante. Bueno, cosas como eso. ¿Qué otras cosas tenemos? Lo que llamamos nosotros las 7 torres. Que yo quiero ir cambiando, tropicalizando esto por 7 fortalezas. Espérate. 7 fortalezas, las 7 señales de guía. Ahorita les hablo un poquito de esto en general, de guía. Y los 7 itinerarios. Digamos, yo, Daniel Guzmán, como persona, ¿cómo sé yo en qué estado estoy en el camino que Dios quiere que yo camine? ¿Y sobre qué construyo mi vida? ¿Sobre qué construyo mi vida? Sobre 7 torres o 7 fortalezas. ¿Verdad? Sobre cuál es el itinerario, el camino que Dios tiene para mí. Entonces ahí yo puedo identificar 7 señales o 7 itinerarios. O sea, ¿a dónde estoy yo en mi progreso? Como persona que está construyendo una vida de discípulo.
Entonces, eso, por ejemplo, déjeme ver si yo tenía aquí alguna otra, porque no las tenía todas. Vamos a ver. Cartas del Evangelio, ya, bendición de ciencia, ya la vimos. Bueno, ok. Sobre todo esto, hay varios niveles de entrenamiento, se llama entrenamiento básico. Bueno, sí, es que es parte de, pero está bien. Entrenamiento básico. Ya aquí es o Panamá o Corea, digamos. Panamá o Corea. Y hay un segundo nivel de entrenamiento y hay un tercer nivel de entrenamiento. ¿Y qué me dijiste vos? Los 10, pero es que no le dicen aquí. Sí, pero espérate, es que no hagas enredo. Ok. Es que eso que está mencionando Beatriz, las 10 plataformas de fe, ese es el nombre que usan. ¿Cuáles son no sé si en sus iglesias tienen una declaración de fe? Ok. Digamos, la declaración de fe del movimiento son esas 10 plataformas, los 10 fundamentos sobre los cuales de ahí se construye. Pero entonces, el punto número 1, la soberanía de Dios. Dios es soberano, punto. Segundo punto, la palabra de Dios, de ahí para abajo. ¿Ok? Ya. ¿Qué me establece a propósito de creer? ¿Qué establece mi fe? Esas 10 plataformas de fe. ¿Ok? Ahora, Beatriz mencionó ahí también otras cosas que ya entran dentro de estos puntos. Aquí. Por ejemplo, ¿por qué se dice 7 fortalezas o 7 torres? Porque hay 7 conceptos: Dios Trino, el poder del trono celestial, las 3 épocas, los 5 poderes o 5 bendiciones que, ¿cómo es que dice usted? 5 bendiciones, ¿verdad? O sea, porque ya hemos ido tratando de tropicalizar algunos conceptos. Arnoldo, cuando ora, muy frecuentemente habla de las 5 bendiciones. ¿Cuáles son esas 5 bendiciones? La llenura del Espíritu Santo, la sabiduría, la salud física, la economía y la bendición de los encuentros. ¿Okay? Pacto, visión, sueño, imagen. Otro concepto que ellos manejan, 3 atrios: oración, gentiles, remanentes. Pues sí, pero eso no está ahí. Espérate, es que no me hagas enredo. Que ya se me adelanta. ¿Ah? Hace spoiler, sí. Entonces, en los 7 itinerarios vamos a encontrar que Dios está conmigo, fundamento básico, Dios está conmigo. Emanuel, exactamente, el concepto Emanuel. Los 10 misterios, o sea, independencia, que tengamos independencia, que no estemos sujetos a personas. ¿Cuál es la realidad espiritual? Etcétera. Ahí siguen o sea, cada uno de estos son varios puntos. Y hay otro punto dentro de eso que se llama los 64 puntos de la vida del evangelista. 64. No, 62. Vamos a ver si sí. Puntos. De la vida del evangelista. Vamos a ver cuántos son, porque yo los tengo aquí. Vamos a ver. 62. Tiene razón. Y ella tenía razón. Dicen, y las 2 mujeres están pensando, como siempre, ¿verdad? 62 puntos de la vida del evangelista. O sea, eso es cómo construye un evangelista su vida, y es alrededor de estos 62 puntos. Esto es, en términos muy generales,
y si tratar de entenderlo, es un mapa conceptual de lo que nos enseñan en Corea. Alrededor de todo esto giran las enseñanzas. Siempre se va a estar hablando del camino de salvación, por supuesto que sí, inevitable. Siempre se va a hablar de conceptos de las cartas del Evangelio, siempre se va a hablar de nueva vida, nuevo vivir, siempre se va a hablar de discipulado, siempre se va a hablar de estos lineamientos, siempre. ¿Qué hace las diferencias? Que se van ampliando, se van profundizando los conceptos. Por ejemplo, sí, o sea, ciertos énfasis. ¿Por qué Hechos 1.1, 1.3, 1.8 y 1.14? ¿Qué dice Hechos 1.1? ¿De qué habló Lucas? De Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos 1.3? Reino de Dios. Ajá. ¿Qué dice Hechos 1.8? Sí, la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué dice Hechos 1.14? Exactamente. Entonces, a uno de esos viajes que fue Beatriz, durante 40 días, todos los mensajes giraron alrededor de esto, nada más. ¿Verdad? Por eso lo tiene tan fresco. Jesús, reino de Dios, llenura del Espíritu Santo y la oración. Entonces, en esa ocasión, 40 días usted escuchando, mañana, tarde y noche, solo de esos tres conceptos. Por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, pero solo eso. Ok. Ahora, supongo que doña Susan está pensando, muy bonito, pero me dejó enjuagada. Sí, yo sé. ¿Sí? A ver. Uh-huh. Okay. O sea, yo no quiero que se ofusquen ni los que somos de acá, ni los que no son de acá, porque van a decir, qué montón, qué pereza, ¿cuánto me va a llevar a aprender esto? Yo llevo 10 años y no lo entiendo todo, ¿verdad? Y Marvin también, que es el de los primeros. A Marvin le tocó ir a Panamá, ahí después él les cuenta la anécdota de lo que vivió, pero yo creo que ese día transformó su vida, cuando fue la primera vez. De hecho, yo creo que Marvin es pionero en cuanto al seminario teológico de Panamá, que se internacionalizara. Creo que fue su primer estudiante fuera de Panamá, creo. Y quisiera pensar que es así. Sí, porque él estuvo más tiempo aquí. Entonces, ahora, ¿y qué hago yo con todo esto? Para que ustedes, si lo desean, que empecemos a trabajar sobre eso. Que ya deberíamos empezar a hacer reuniones únicamente para ir compartiendo el mensaje, ya individualmente o por iglesia, si fuera el caso. Por ejemplo, yo le decía a Beatriz que hablara con doña Susan, porque tal vez si doña Susan tiene interés y lo desea, yo estoy seguro que Beatriz le puede empezar a dar esos primeros pasos. O con varias señoras de su iglesia, ¿verdad? Estoy hablando así porque doña Susan está presente, ¿verdad? Igual, no sé, con el pastor Andrés, ¿verdad? También si tiene interés, o conmigo, ¿verdad? O conmigo. Pero ya empezaríamos a profundizar sobre esto para que ustedes puedan comprender el sistema. Ahora, ¿qué encuentro yo como relevante en esto? Yo encuentro relevante en este tema y es que está centrado en la persona de Jesucristo. Tal vez alguien puede extrañar, mire, pero es que ahí no se habla ¿de qué podemos decir? De cómo una
una esposa debe agradar a su marido, o cómo un marido debe amar a su esposa. No hemos escuchado un mensaje de eso, ¿verdad? O si la mujer debe vestir en agua o con pantalón. No va a escuchar eso, porque a ellos les importa, les interesa hablar de Cristo. Y Cristo va a llevar a tomar decisiones. Por eso es que una de las lecciones de estas que les mencioné, bueno, ¿qué pasa después? Cuando ya yo recibí a Cristo, ¿qué pasa después? Una anécdota nuestra, o sea, de nuestra Beatriz y mía. Hace unos años hablábamos con la esposa de un pastor y ella estaba feliz, pero estaba feliz porque unas muchachas que llegaron a su iglesia a los 2 meses o 3 meses ya estaban usando enaguas. Pero habían recibido salvación. Eso no era importante. Me explico. ¿Qué es lo importante? Que reciban salvación. Si hoy reciben salvación y mañana no vuelven a la iglesia, qué lástima. Pero recibió salvación. ¿Me explico? Eso es lo importante. Entonces, el enfoque es estrictamente evangelio y cristocéntrico. Nada más. En el cuento... Para mí, el camino de la salvación es una obra porque le lleva a uno a hacer un recorrido, dar la persona a la pero una cosa ordenada, que la otra es la cosa complicada. No va a estar, no habla de Uh-huh. Sí. Uh-huh. Ajá. Sí. Otra cosa que van a escuchar y que le van a dar mucho énfasis ahí es al culto. Y dentro del culto, al mensaje. Mensaje del púlpito. O sea, ¿por qué eso? ¿Por qué eso? O sea, ellos no dicen ¿cómo le decimos nosotros aquí al mensaje del púlpito? La prédica del domingo, el sermón del domingo, no. Ellos llaman mensaje del púlpito. Y el mensaje del púlpito es el elemento espiritual de Dios por medio del pastor a la iglesia. Ese es el concepto. Y entonces ellos, por ejemplo, tienen todos los días, excepto el sábado, a las 5:30 de la mañana, culto de oración en las iglesias. Y en las iglesias lo que se hace es cada pastor que comparte un mensaje corto, siempre va a tener fundamento el mensaje del púlpito el domingo anterior. O sea, no va a ser una copia, pero va a tener fundamento en el mensaje del domingo anterior. ¿Para qué? Para que las personas enraícen el mensaje en su corazón y puedan tomar decisiones conforme a ese mensaje. Por eso es que no hay reuniones ni de matrimonio, ni de caballeros, ni eso, porque el mensaje es el que va orientando la vida espiritual de las personas. Y hay otra cosa que se hace, que esto se me olvidó, es, no debemos perderlo, el fórum. ¿Qué es fórum? Después de cada mensaje del púlpito, estos mensajes, o cualquier mensaje, cada uno individualmente, a veces lo hacemos público aquí, a veces no, debe decir de qué habló el pastor. Por ejemplo,
En el mensaje del púlpito, ¿de qué hablo? Por ejemplo, de los dos mensajes previos, ¿de qué habló Leitón? ¿De qué habló Arnoldo? Ok. Bueno, Leitón habló de creer. Arnoldo habló sí, camino de salvación de Cristo. Ok. Ok. Primera pregunta que yo voy a responderme a mí o responder públicamente aquí, ¿verdad? Segunda pregunta. ¿Qué me dice ese mensaje a mí? ¿Qué me dice a mí? O sea, por ejemplo, vuelvo al mensaje de Leitón, creer. Realmente yo creo. Soy una persona de fe. Del mensaje de Arnoldo yo me podría hacer una pregunta. ¿Yo realmente estoy predicando a Cristo o me estoy desviando a otras cosas? Y tercero, el tercer punto del foro es oración. Estas dos cosas me llevan a orar. ¿Por qué? Me llevan a orar, voy a hablar por mí, que el Señor refuerce mi fe, por ejemplo, refuerce mi fe. Y segundo, que no pierda la perspectiva de Cristo en mi mensaje. Entonces mi oración va a tener fundamento en el mensaje que yo le escuché al pastor el domingo. Va a ser una oración conforme a la palabra. Y eso va a ser individual para cada quien, porque tal vez la palabra que dio Arnoldo hoy para Beatriz implique otro enfoque, ¿verdad? Y su oración va a ir dirigida a otro enfoque. Por supuesto, allá las iglesias también tienen temas de oración semanales o mensuales que se comparten con toda la iglesia, temas únicos. Es decir, vamos a orar, ahorita están orando ellos por un tema de entrenamiento que van a hacer y por una convención de jóvenes que van a tener en estos días a nivel mundial. Entonces, el tema de oración es toda la iglesia está orando por eso. Ah, sí. Sí. Mm. Mm. Sí. Otra cosa, digamos, por aquellos de los pastores que están aquí presentes, ellos no se van a meter en, mire, usted tiene que hacer el culto así, mire, usted que tiene que poner más música, poner menos música, usted tiene que cambiar la forma en que se viste el pastor. No, en eso no, ellos les interesa eso. Si usted se identifica con la evangelización, esto es lo que les interesa. Ellos nunca han venido aquí a decirnos, mire, quite esto de aquí, o como han hecho otros misioneros, ¿verdad? Póngase corbata, o pinte esto de rojo, no, en eso no se mete. Y déjese crecer el pelo, ¿verdad? Quítese la barba, ¿verdad? Cosas así no van a venir a eso, porque a ellos les interesa eso. O sea, ellos han demorado 30 años para llegar a condensar esto así. Y lo que quieren es personas que estén dispuestas a acompañarlos en la evangelización. Eso es todo. Y para eso es el sistema. Bueno, eso sería, queda abierta la posibilidad para cualquiera que quiera tener ya más información más específica de los que estamos aquí o los que nos han visto, ¿verdad? Entonces también.
Pastor, nos despide en oración, por favor.